El tema de hoy es formas de reproducir la escritura matriz. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de testimonios, copias o traslados? Levanten la mano. Sí, Ángel, cuénteme. Pues principalmente dos tipos de testimonio, lo que es el primer testimonio y el testimonio especial. El testimonio especial es el que se envía al Archivo General de Protocolos 25 días, dentro de los 25 días siguientes, para que el Archivo General de Protocolos tenga un resguardo de los testimonios y de las escrituras que realiza el notario, y el primer testimonio, que es el que se le entrega a las partes. Excelente, Ángel. ¿Alguien más? No solo Ángel está aquí, estamos alrededor de 59 personas. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me pueda hablar del testimonio? Ya me dio Ángel qué tipo de testimonios hay, pero quiero que sigamos. Las copias o traslados. ¿Alguien me puede decir si ha escuchado hablar de las copias o traslados? Mauricio, Edgar, Alejandra Bonilla, Madi Stephanie. De mi caso no, Lida, no había escuchado, la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a abrir en el capítulo 4, en el cuarto capítulo, en formas de reproducir la escritura matriz. Vamos a empezar hablando testimonio. Son los diferentes nombres que reciben la doctrina, la copia fiel de la escritura matriz que expide un notario. Autores como Salas expresan la importancia de los testimonios que expiden los notarios y hace la comparación con el sistema sajón por los documentos únicos, ¿ok? Pero también al mismo tiempo tenemos que el sistema notarial anglosajón, el notario entrega a las partes interesadas los originales del instrumento ante el otorgado. No es así en el sistema latino, donde el notario conserva el original del instrumento y expide a los interesados traslados del mismo que sirven para probar su contenido y para ejercitar los derechos adquiridos en el acto o contrato o derivados del hecho que autentica. Obvias razones del interés público aconsejan guardar en un registro público los documentos notariales, pues no solo las partes, sino también sus causahabientes y hasta los terceros y el Estado mismo pueden tener interés en esos documentos que autentican los más importantes hechos y negocios jurídicos. Hace un rato estábamos hablando cuántos tipos de testimonios hay aquí en Guatemala. Entonces, aquí me estaban hablando sobre el primer testimonio especial, que el testimonio especial es una copia fiel de la escritura matriz, que va a ser el acta de protocolización y la razón de la legalización que expide el notario para el Archivo General de Protocolos. Pero al mismo tiempo también hay una copia, al mismo tiempo, si se dan cuenta, a todos nos entregan una copia simple legalizada de cualquier instrumento público. Por obvias razones, no se puede entregar las hojas del protocolo a las personas que buscan los servicios del notario. Por ende, ustedes saben que tienen que entregar una copia fiel para que esta copia, tanto las personas como contribuyentes, podemos ponerlo así, se quedan con una copia de cualquier documento.
Veamos qué es lo que dice el testimonio notarial en la página 42. Testimonio notarial es el traslado en que un escribano reproduce otro instrumento asegurando bajo su fe la existencia y el tenor literal de él, aunque sin habilitarlo formalmente para que subrogue en todos sus efectos al original. Copia. Eso quiero que me subrayen. Copia es la reproducción literal de un instrumento público protocolado autorizado por el notario competente con las formalidades de derecho. Veamos qué es lo que dice según Gonzalo de las Casas. Copia es el traslado de la escritura matriz que tiene derecho a obtener por primera vez uno de los otorgantes. Pero veamos qué es lo que dice Cabanelas. Define el testimonio notarial así, eso quiero que me lo subrayen porque Cabanelas es más aceptado. Instrumento legalizado en el cual un notario da fe de que se copia total o parcialmente un documento o se resume por la vía de relación. Veamos qué es lo que dice el testimonio, pero vamos a ver qué es lo capítulo 9, ¿qué es lo que habla sobre testimonio? Testimonios. El artículo 66. ¿Quién me puede apoyar leyendo el artículo 66 del Código Notarial? Artículo 66. Testimonio. Es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización, o del acta de protocolación, extendida en papel sellado correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo, de conformidad con la presente ley. Muchísimas gracias. Pero veamos qué dice el artículo 67 del Código Notariado. ¿Alguien más que me pueda apoyar leyendo, por favor? Artículo 67. Los testimonios serán compulsados por el notario autorizante, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales, o por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. Los testimonios también podrán extenderse a mediante copias impresas en papel sellado que podrán completarse con escritura a máquina o manuscrita y b. por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, casos en los cuales los testimonios se completarán con una hoja de papel sellado, en la que se asentará la razón final y colocarán los timbres respectivos. Muchísimas gracias. Bueno, veamos que nuestro artículo 66 y 67 del Código Notariado son muy enfáticos sobre los testimonios, pero también veamos qué es lo que dice Neri Muñoz. Ya vimos lo que habla nuestra ley en 66 y 67. Testimonio, conocido también como el primer testimonio según orden en que se extienden, es la copia fiel de la escritura matriz, acta de protocolización, razón de legalización que expida al interesado por el notario que lo autorizó u otro que está expresamente facultado para ello, el cual se cubre el impuesto a que esté afecto al acto o contrato que contiene. Este impuesto puede ser IVA o timbres fiscales, como se indicó, dependiendo del acto o contrato que se documentó. Legalmente es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolización, extendida, sellada y firmada por el notario autorizante o por lo que deba sustituirlo de conformidad con la ley. Ya leímos el artículo 66 del Código Notariado, pero veamos qué es lo que dice el testimonio especial. Es la copia fiel de la escritura matriz, acta de protocolización y razón de legalización que expide el notario para el Archivo General de Protocolos, en la cual se cubre el impuesto del timbre notarial conforme el acto o contrato que lo contiene. Veamos la copia simple legalizada. Conocida también como copia legalizada, es la copia fiel de la escritura matriz, el acta de protocolización y la razón de legalización que expide el notario para cualquier interesado, sin cubrir más impuestos que los timbres fiscales de 50 centavos que lo adhiere, uno por cada hoja de papel empleado al expedirlo. Expedición del testimonio.
Está facultado para expedir el testimonio del notario que lo autorizó y solo los casos excepcionales puede autorizarlo. Otro, el código regula que los testimonios serán compulsados por el notario autorizante, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales o por el cartulario expresamente encargados por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. Veamos nuestro artículo 67, pues ya vimos que los testimonios podrán extenderse mediante copias impresas, de acuerdo al artículo 67 de papel sellado, por medio de copias fotostáticas o fotografías. Pero veamos qué dice el artículo 68. ¿Me podrían leer, por favor? ¿Quién lee? Artículo 68. El director del Archivo General de Protocolos extenderá los testimonios de los instrumentos públicos contenidos en los protocolos existentes en dicho archivo, a solicitud verbal de cualquier persona, a excepción de los actos de última voluntad, de acuerdo con el artículo 75. Y si éste no pudiera por cualquier causa, lo hará el secretario de la Corte Suprema de Justicia o el notario que el presidente del organismo judicial designe para el caso. Muchísimas gracias. Bueno, veamos la expedición del testimonio, pues ya lo vimos. Veamos lo que dice en la página 44. También puede hacerlo otro notario que haya sido encargado expresamente por el notario autorizante, que esté temporalmente impedido para hacerlo y tenga el protocolo en su poder. En Guatemala se da una mala práctica al extender el testimonio al ruego del notario autorizante, sin que este ruego efectivamente se haya otorgado, sin tener los protocolos en depósito y sin facultades para expedirlos. Estos casos no se tiene a la vista la escritura matriz, sino una copia o fotocopia de la misma y se extiende el testimonio. Esto es incorrecto e ilegal, ya que un notario estaría expidiendo una copia fiel de la escritura matriz sin haberla tenido a la vista. Ojo, jóvenes, muchas veces nosotros cometemos el error de extender y de ahí viene y después viene lo que se llama los problemas judiciales, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros automáticamente, como es nuestro amigo del amigo del amigo, vamos a extender. Lo malo de aquí en esto, y se lo voy a decir, es que en estos testimonios, a veces nosotros, pues ser tan confiados y le pedimos a otro y así sucesivamente. Jóvenes, nunca vayan a prestar su protocolo, se los vivo diciendo porque eso se ha tenido problemas aquí en Guatemala con todo esto. ¿En qué casos se entiende que está facultado? Número 1, cuando el protocolo le ha quedado en depósito a otro notario por estar el titular fuera del país por un tiempo menor de 1 año, artículo 27 del Código Notariado. 2, en los casos que el notario que autorizó la escritura tenga un impedimento de tipo material o físico, como la doctrina le denomina por ausencia de lugar, que se encuentre enfermo o la falta material de tiempo, etcétera. Estos casos, aunque en nuestra legislación no se encuentran regulados expresamente, pueden darse en la práctica, por lo que es recomendable que la autorización conste por escrito y así el otro notario pueda actuar con toda confianza y expedir los testimonios que fueran necesarios. En este caso, debe de cumplirse lo estipulado en el artículo 72, debe indicar las circunstancias por las cuales está expidiendo el testimonio y tener a la vista la escritura matriz. Veamos qué es lo que dice el artículo 72 del Código Notariado. ¿Alguien me puede apoyar, por favor? Artículo 72. Si el testimonio se extendiere por mandato judicial, se insertará la providencia que lo ordenare, y si lo extendiere un notario por encargo de otro, deberá indicarse tal circunstancia. Muchísimas gracias. Veamos. Entonces, ya aquí en mi artículo 72,
Cuando el depósito a otro notario puede estar fuera del país por un tiempo menor de 1 año. Veamos qué es lo que dice en estos casos. Suele suceder de que por ausencia del lugar, que se encuentre enfermo por falta material de tiempo, en casos, aunque nuestra legislación no se encuentre regulado, se expresa previamente, puede darse en la práctica, por lo que es recomendable que la autorización conste por escrito y así el otro notario pueda actuar con toda la confianza y expedir los testimonios que fueran necesarios. En este caso, debe de cumplirse con lo estipulado en el artículo 72. Debe indicar la circunstancia por la cual está expidiendo el testimonio y tener a la vista la escritura matriz. Veamos qué es lo que dice el orden de los testimonios. Pero antes de esto, veamos qué es lo que habla mi artículo 69. ¿Quién me puede dar lectura 69 del Código Notariado? Artículo 69. Para que las escrituras, enajenación, bienes inmuebles o derechos reales y gravámenes sobre los mismos puedan ser inscritas en registro de la propiedad inmueble, es requisito indispensable que en el testimonio respectivo se inserten las constancias de solvencia del impuesto territorial del 3 por millar y de los impuestos municipales o los recibos que acrediten el pago por el último trimestre y las constancias del pago de alcabala o impuesto hereditario o de donación, en su caso, o que se acompañe el testimonio, dichos atestados originales. Con el testimonio de la escritura deberá presentarse el registro de la propiedad inmueble, un duplicado en papel sellado de menor valor, claramente legible y que podrá extenderse a papel carbón. Muchísimas gracias. Bueno, veamos. Ahorita está pasando un avión, espérenme, chicos. Ya pasó. Ya pasó el avión. Bueno, muchísimas gracias por la lectura. Veamos. Entonces, orden de los testimonios. El Código Notariado no regula para los testimonios, solo regula la expedición de los mismos. Sin embargo, se utiliza la expresión primer testimonio. Para el primero se extiende el segundo testimonio, para el segundo, etcétera. Actualmente, aunque legalmente en la actualidad podemos expedirlos como testimonios y mencionar un orden de expedición. Usualmente se expide solo el primero, salvo que el interesado tenga interés en otro o lo haya extraviado, recurre al notario para que se lo expida. En el caso de testimonios especiales, solamente se entrega uno por cada escritura autorizada al Archivo General de Protocolos para que los efectos del archivo por seguridad jurídica y si por alguna vez fuere necesario reponer los originales. Las copias simples legalizadas, aunque su nombre es contradictorio al mencionar simple y legalizada, a la vez no debemos confundirla con la fotocopia autenticada o legalizada. La copia simple legalizada la podemos extender a cualquier persona que tenga interés, aunque no surte mayores efectos de no haber cubierto impuestos y si es prueba de que existe el original. Forma de extenderlo. Veamos qué es lo que dice en el libro de Neri Muñoz, la forma de extenderlos. Quiero que me subrayen. Nuestra legislación regula que los testimonios podrán extenderse mediante copias impresas en papel que podrá completarse con escritura a máquina o manuscrita. B, con la transcripción. Y C, por medio de fotocopias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, los casos, las cuales los testimonios se complementarán con una hoja de papel bond en la que asentará la razón final. En la práctica se utilizan el sistema de transcripción de papel bond y el sistema de fotocopias. Las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento se indicará el número de hojas de que se compone, personas a quienes se extiende el lugar y la fecha en que se compulse. Artículo 70 del Código Notariado. Veamos qué es lo que dice mi artículo 70 del Código Notariado, por favor.
Las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento se indicará el número de hojas de que se compone, personas a quienes se extiende y el lugar y la fecha en que se compulse. Gracias. Veamos qué es lo que dice el artículo 73 de mi código. Artículo 73, por favor. El notario está obligado a expedir testimonio o copia simple legalizada a los otorgantes, sus herederos o cesionarios, o a cualquier persona que lo solicite. Muchísimas gracias. Bueno, veamos que tenemos el valor probatorio. Doctrinariamente se ha dicho, refiriéndose al valor jurídico de las copias o testimonios, que es una representación auténtica de la matriz y por ello no necesiten ningún reconocimiento para que hagan fe. Por su parte, el autor Carlos Emérito González afirma si la copia es un documento expedido por un escribano público, el ejercicio de sus funciones debe de tener el mismo valor, efecto que la escritura matriz. Concluye María Eugenia González Lima en la que la copia o el testimonio viene a constituir el único instrumento que los otorgantes tienen en su poder para el tráfico jurídico, toda vez que las matrices queden en protocolo del notario. De ahí que tanto la escritura matriz como el testimonio notarial tienen iguales garantías, dan certeza y seguridad, porque de lo contrario habría supremacía de una sobre el otro, y esto daría lugar a pensar que el negocio jurídico celebrado ante el notario autorizante tendría dos valores, que no es así. Testimonios parciales. Quiero que me subrayen los testimonios parciales. Veamos qué es lo que dice los testimonios parciales. Bueno. Actualmente no se encuentra regulada la expedición de testimonios parciales, aunque algunos notarios utilizan la híjola cuando autorizan peticiones. En la doctrina sí se habría frecuentemente de testimonios o copias parciales. La utilidad de un testimonio parcial sería para los casos de las escrituras muy extensas, utilizando el sistema de transcripción, omitiendo estos casos algunos datos que no afecten la esencia de la transcripción, colocando en su lugar puntos suspensivos. Desde luego, esto es innecesario. Si se utiliza el sistema de fotocopias en la que no se requiere mayor esfuerzo expedir un testimonio completo de una escritura, por extensa que sea, o bien la utilización de un procesador de textos de una computadora u ordenador personal. Concluyo en que no tenemos regulación respecto a los testimonios parciales en el Código Notariado, como tampoco de testimonios irregulares que se utilizan al finalizar algunos asuntos de jurisdicción voluntaria. Por lo tanto, no son reproducciones de las escrituras matrices. Veamos, hay un video que yo les acabo de subir y lo vamos a ver. Ahorita voy. Ahorita voy a ver. Veamos. Ahorita quiero ponérselo a ustedes. Vamos a ver. Espérenme. Ay, joder. Espérenme, chicos. Espérenme, chicos. Espérenme, chicos. Espérenme, ya me trabé. Espérenme. Ahora sí, espérenme, chicos. Se me activó esto. ¿Dónde está esto? Espérenme, chicos, es que... Ahorita voy.
Ahorita voy, chicos. Mejor aquí. Bueno, chicos, ahorita les acabo de poner esto. Ahorita voy a empezar a presentar. Le voy a quitar el volumen y le vamos a dar. ¿Lo están viendo todos ahí? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ahorita les voy a poner volumen. Formas de reproducir la escritura pública. Testimonios, copias o traslados. Son los diferentes nombres que reciben la doctrina, la copia fiel de la escritura matriz que expide un notario. Autores como Salas, expresan la importancia de los testimonios que expiden los notarios y hace la comparación con el sistema sajón por los documentos únicos así. En el sistema notarial anglosajón, el notario entrega a las partes interesadas los originales del instrumento ante él otorgado. No es así en el sistema latino, donde el notario conserva el original del instrumento y expide a los interesados traslados del mismo que sirven para probar su contenido y para ejercitar los derechos adquiridos en el acto contrato o derivados del hecho que autentica. Obvias razones de interés público aconsejan guardar en un registro público, protocolo, los documentos notariales, al menos aquellos cuyos efectos se prolonguen en el tiempo, pues no solo las partes, sino también sus causavientes y hasta los terceros, y el Estado mismo, pueden tener interés en esos documentos que autentican los más importantes hechos y negocios jurídicos. Asimismo, los otorgantes necesitan poner a buen recaudo los originales de tan relevantes documentos. No obstante, los otorgantes y demás interesados necesitan tales documentos para la prueba y ejercicio de sus derechos. A la satisfacción de tal necesidad, es que responden los traslados o reproducciones de los documentos notariales originales. Testimonio notarial es el traslado en que un escribano reproduce otro instrumento, asegurando bajo su fe la existencia y tenor literal de él, aunque sin habilitarlo formalmente para que subrogue en todos sus efectos al original. Copia es la reproducción literal de un instrumento público protocolado, autorizado por notario competente con las formalidades de derecho. Según Gonzalo de las Casas, copia es el traslado de la escritura matriz que tienen derecho a obtener por primera vez cada uno de los otorgantes. Cabanellas, define al testimonio notarial así: instrumento legalizado en el cual un notario da fe de que se copia total o parcialmente un documento, se resume por la vía de relación. María Eugenia Hernández Lima, lo define como la copia fiel de la escritura matriz autorizada por el notario y de todos aquellos documentos protocolados extendida con las formalidades de ley. Primer testimonio. Conocido como primer testimonio, según el orden en que se extiendan, es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización, o del acta de protocolación, extendida, sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo, de conformidad con la ley. Artículo 66 del Código de Notariado, Decreto 314. Testimonio especial. Es la copia fiel de la escritura matriz, acta de protocolización y razón de legalización, que expide el notario para el Archivo General de Protocolos, en el cual se cubre el impuesto del timbre notarial, conforme el acto contrato que contiene. Copia simple legalizada. Conocida también como copia legalizada, es la copia fiel de la escritura matriz, acta de protocolización y razón de legalización, que expide el notario para cualquier interesado, sin cubrir más impuestos, que los timbres fiscales de 50 centavos que adhiere, uno por cada hoja de papel empleado al expedirlo. Orden de los testimonios.
El Código de Notariado Decreto 314, no regula un orden para los testimonios, solo regula la expedición de los mismos. Sin embargo, se utiliza la expresión primer testimonio para el primero que se extiende, segundo testimonio, para el segundo, etc. Aunque legalmente en la actualidad podemos expedirlos como testimonio, sin mencionar un orden de expedición. Usualmente se expide solo el primero, salvo que el interesado tenga interés en otro, o lo haya extraviado, recurre al notario para que se lo expida. En el caso de los testimonios especiales, este solamente se entrega uno por cada escritura autorizada, al Archivo General de Protocolos, para efectos de archivo, por seguridad jurídica y por si alguna vez fuere necesario reponer los originales. Las copias simples legalizadas, aunque su nombre es contradictorio, al mencionar simple y legalizada, a la vez, no debemos de confundirla con la fotocopia autenticada o legalizada. La copia simple o legalizada la podemos extender a cualquier persona que tenga interés, aunque no surte mayores efectos por haber cubierto impuestos, si es prueba de que existe el original. Formas de extenderlos. Nuestra legislación regula que los testimonios podrán extenderse a. Mediante copias impresas en papel que podrán completarse con escritura a máquina o manuscrita. B. Por transcripción. Y. C. Por medio de copias. Fotocopias, fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, casos en los cuales los testimonios se complementarán con una hoja de papel bond, en la que se asentará la razón final. En la práctica se utilizan el sistema de transcripción en papel bond y el sistema de fotocopias. Las hojas del testimonio serán enumeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento se indicará el número de hojas de que se compone, personas a quienes se extiende y el lugar y la fecha en que se compulse. Artículo 7 del Código de Notariado. El notario está obligado a expedir testimonio o copia simple legalizada a los otorgantes, sus herederos o sesionarios, o a cualquier persona que lo solicite, salvo casos de excepción. Artículo 73 del Código de Notariado. Mientras viva el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, solo a él podrá extenderse testimonio o copia del instrumento. Artículo 75 del Código de Notariado. Valor probatorio. Doctrinariamente se ha dicho refiriéndose al valor jurídico de las copias o testimonios, que es una representación auténtica de la matriz y que por ello no necesitan ningún reconocimiento para que hagan fe. Por su parte el autor Carlos Emérito González, afirma: si la copia es un documento expedido por un escribano público en ejercicio de sus funciones, debe tener el mismo valor y efecto que la escritura matriz. Concluye María Eugenia Hernández Lima, en que la copia o el testimonio viene a constituir el único instrumento que los otorgantes tienen en su poder, para el tráfico jurídico, toda vez que las matrices quedan en el protocolo del notario. De ahí que tanto la escritura matriz como el testimonio notarial, tienen iguales garantías y dan certeza y seguridad, porque de lo contrario habría supremacía de una sobre el otro y esto daría lugar a pensar que el negocio jurídico celebrado ante notario autorizante tendría dos valores, lo que no es así. La legislación guatemalteca le da valor probatorio de plena prueba a los testimonios de las escrituras públicas, salvo del derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Testimonios parciales. Actualmente no se encuentra regulada la expedición de testimonios parciales, aunque algunos notarios utilizan la hijuela cuando autorizan particiones. En doctrina sí se habla frecuentemente de testimonios o copias parciales y totales. La utilidad de un testimonio parcial sería para los casos de escrituras muy extensas, utilizando el sistema de transcripción, omitiendo en estos casos algunos esencia de la transcripción, colocando en su lugar puntos suspensivos.
Desde luego esto es innecesario si se utiliza el sistema de fotocopias, en la que no requiere mayor esfuerzo expedir un testimonio completo de una escritura por extensa que sea, o bien la utilización de un procesador de textos de una computadora u ordenador personal. Concluyó en que no tenemos regulación respecto de testimonios parciales en el Código de Notariado, como tampoco de testimonios irregulares que se utilizan al finalizar algunos asuntos de jurisdicción voluntaria, por lo tanto, no son reproducciones de escrituras matrices. ¿Qué tal les pareció el video, chicos? Bastante claro, Linda. Va, miren pues, lo que quiero yo es que ustedes vayan aprendiendo que el hacer el acta, todos los instrumentos, especialmente el testimonio, tiene también que ahorita en estos momentos ustedes tienen que tomar nota y no hacer cualquier testimonio. Ahora les voy a pasar otro video. Ahorita les voy a... no, ya lo compartí en Classroom, las actas de protocolización. Quiero avanzar con el siguiente tema de las actas de protocolización. Ahorita les doy para que ustedes vean en el siguiente tema, ¿ok? ¿Qué es lo que me va a servir? Eso está en Classroom, ¿ya? O sea, no sé si ya lo vieron. El link, Linda. Sí, licenciada, ahí está en claro. Ya aparece ahí. ¿Ya vieron? O sea, ya está. Va, ahorita les voy a compartir las actas de protocolización. Siguiente. Ahorita voy, chicos. Yo para que ustedes vean aquí, compartir. Ya viene el siguiente, las actas de protocolización. ¿Lo están viendo? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ahora le voy a poner Enter. Actas de protocolación. Son las actas que la ley manda a que se incorporen dentro del protocolo. Consideraciones preliminares. Entramos en este capítulo al estudio de uno de los temas más controversiales en Guatemala, debido a que nos encontramos con un acta que va en el protocolo, lo que en doctrina algunos autores la denominan escritura acta. Pérez Fernández del Castillo, afirma: la protocolización de documentos es una de las actuaciones notariales más frecuentes que por su nombre provoca confusión. Históricamente la protocolización es una reminiscencia del derecho español, cuando el notario encuadernaba como parte del protocolo los expedientes instruidos ante la autoridad judicial. Definición. Son aquellas, en las que el notario da fe de la entrega de un documento y de su incorporación al protocolo. Las actas de protocolización, dice González Palomino, documentan una declaración del notario respecto a una actividad activa suya, el recibo del documento y una incorporación al protocolo. Protocolizar es incorporar al protocolo documentos públicos o privados. Sirven para incorporar al protocolo uno o más documentos públicos o privados, o de una y otra clase a la vez, bien sea por disposición de la ley, mandamiento judicial o administrativo o rogación de los particulares. Requisitos. Al redactar el acta de protocolación en el papel de protocolo, es recomendable hacerlo en el folio que precede de aquel en que va a quedar intercalado el documento. Los requisitos lo señalan el artículo 64 del Código de Notariado Decreto número 314. Artículo 64. El acta de protocolación contendrá: primero, el número de orden del instrumento. Segundo, el lugar y la fecha.
Tercero, los nombres de los solicitantes, o transcripción en su caso, del mandato judicial. Cuarto, mención del documento o diligencia, indicando el número de hojas que contiene y el lugar que ocupa en el protocolo, según la foliación, y los números que correspondan a la primera y última hoja. Y quinto, la firma de los solicitantes, en su caso, y la del notario. Documentos que pueden protocolizarse. Según el artículo 63 del Código de Notariado, podrán protocolarse. 1. Los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley o por tribunal competente. 2. Los documentos privados cuyas firmas hubieren sido previamente legalizadas. 3. Los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas. En los casos previstos en el numeral 1, la protocolación la hará el notario por mí ante mí. En los casos del numeral 2 bastará la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento. Y en los casos del numeral 3, es indispensable la comparecencia de todos los signatarios del documento. Para ejemplificar el caso de documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley podemos mencionar el acta de matrimonio, artículo 101 del Código Civil, Decreto Ley 106, los documentos provenientes del extranjero, artículo 43 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89 del Congreso. El acta notarial de constitución de un colegio profesional, artículo 4 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001 del Congreso. El inventario de aportaciones no dinerarias, artículo 27 del Código de Comercio, Decreto 2-70 del Congreso. El acta notarial de protesto, artículo 480 del Código de Comercio, Decreto 2-70 del Congreso. Por orden de tribunal competente. La protocolización de un proyecto de partición aprobado judicialmente, artículo 222 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. El testamento cerrado después de haber sido abierto, artículo 472 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. caso especial. También está regulado en el artículo 65 del mismo código, que cuando en una escritura pública se convenga la protocolización de documentos o diligencias relacionadas con ella, se protocolicen en una cláusula de la escritura, la cual debe contener los requisitos mencionados en el artículo 64 del código, y esta cláusula hará las veces de acta. Esto es muy usual y de beneficio, en los casos de contratos en los cuales las partes desean que algún documento sea parte del contrato, por ejemplo, un plano. Para ello se redacta una cláusula de protocolización dentro de la escritura principal, aportando los datos sobre foliación y otros requisitos legales y los incorpora. Algunos notarios acostumbran a colocar el documento entre los atestados, diciendo que forma parte de la escritura, lo cual es antitécnico. Si se desea que sea parte del contrato y de la escritura, debe protocolizarse. Efectos. Aquí es preciso deslindar qué tipo de documento es el que se está protocolizando, ya que si se trata de un acta notarial de matrimonio, autorizada por el mismo notario, no dudaremos de su contenido y sus efectos son plenos. Igualmente, si estamos protocolizando un documento público emanado de un tribunal. Sin embargo, si se trata de un documento privado, con o sin firmas legalizadas, el único efecto jurídico que produce es la fecha de cuando fue protocolizado, además de garantizar su perdurabilidad y reproducción. ¿Qué tal les pareció el video, chicos? Bien completo, licenciada. Va, ahora bien, en el libro de Nery Muñoz, en la página 159, en la segunda parte, tenemos lo siguiente.
Está, permítame, jóvenes, se dice segunda parte, proyectos de instrumentos y documentos notariales. En testimonios, sistema de fotocopias de escritura de constitución de una sociedad pagando 250 en timbres fiscales. Es testimonio de la escritura pública número 40. No sé si lo tienen ahí en el libro de Neri Muñoz, a los que compraron el libro de este año. No sé si está en el libro que yo les pasé, que está en la página 159. ¿Lo tienen? En el libro físico, ahí está, licenciada. Ahora bien, Licenciada, en el nuevo dice 250 en timbres fiscales. En el 2015, 250. En el mío, 159. ¿Ya? Dice, es testimonio de la escritura número 40 que autoricé en esta ciudad el 20 de febrero del año 2024 para entregar a la entidad demostradora de productos Sociedad Anónimo. Extiendo número, sello y firmo en 10 hojas, siendo las primeras 9 de papel de fotocopia impresas en ambos lados y la 10ª que es la presente en esta hoja de papel BOM. Razón. Se hace constar que para cubrir el impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, añado la presente timbres fiscales por la cantidad de 250 quetzales, añadiendo 2 timbres fiscales de 100 quetzales, cada uno con sus números de registro, 118,678 y 118,679, y 2 timbres fiscales de 25 quetzales para cada uno, con números de registro 360,135 y 360,136 en la ciudad de Guatemala el 23 de febrero del año 2024. Bueno, ¿qué es lo que quiero yo que ahorita ustedes, como en base a esto, al testimonio? Yo sé que ustedes vieron también el día viernes las actas de legalización de firmas, ¿sí o no? ¿Vieron eso con el licenciado? O sea, Sí. Lic. Va, entonces esto está en la página 145. Puesta ante el notario por persona conocida. ¿Lo vieron ahí? ¿Ah? ¿Lo tienen ahí? En la segunda parte del libro. Sí, Ligda. ¿Ya? Sí, Ligda, en la sí ciudad está. de Guatemala el Sí, 13 de Ligda. enero del año. ¿Qué me dijo Joana, por favor? Dígame. No, que sí está, Ligda. Eso fue lo que le dije. Gracias. En la ciudad de Guatemala, el 13 de enero del año 2024, como notario doy fe que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta el día de hoy en mi presencia por el señor Arturo López Ordóñez, quien es persona de mi conocimiento y quien firma nuevamente la presente acta de legalización. Si se dan cuenta, aquí hay un timbre notarial de 10 quetzales y el de 5 quetzales. Bueno, veamos. Entonces, ahorita les voy a poner a hacer un ejercicio que me hagan a mano en computadora y me lo suban. Lo voy a hacer de aquí hasta las 12 de la noche, lo van a tener activo, un testimonio, ¿ya? Y le hacen los dibujitos de los timbres notariales, ¿ok? Cualquier testimonio. Quiero que hagan en base al ejemplo que les estoy poniendo de la página 159. No pongan esa cara, es rápido el ejercicio porque lo van a copiar, lo van a transcribir, ¿ok? Me van a preguntar, ¿y los timbres? Los timbres, bueno, los timbres ustedes tienen que ver si es una sociedad anónima o si va a ser una escritura de compraventa. ¿Quién tiene? En el código notariado está la ley de timbres fiscales. ¿Tienen en su código notariado la ley de timbres fiscales? Sí, licenciada. Vamos a hacer rapidito. Quiero hacer un ejercicio con ustedes para ver de prueba y error en esto. Quiero ver algo. Sí, porque yo los estoy tirando al agua un poquito. Ahorita me voy a desactivar esto y les voy a poner el ejercicio en Classroom y va a estar abierto hasta las 12 de la noche del día de hoy. ¿Ya? Sí, Ligda. Ahorita me voy de aquí. Los veo pronto en el ejercicio. Muy bien, Ligda, gracias. Vaya. Compañero, es la 159.
Si tienen el libro digital que ella compartió, es el 157. Gracias. 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 ¿Dijo a mano o a compu, Byron? Gracias. He de transcribir la